Conozco a Martín Guillermo Ramírez, vai nos falar, bueno, ele vén do mundo da medicina, aínda que especializouse en relacións internacionais, desenvolvemento. El é secretario xeral da Asociación Europea de Rexións Transfronterizas e representa os intereses destas rexións perante a Unión Europea, a Comisión Europea, máis que nada porque estas rexións comparten unha serie de obstáculos moitas veces de carácter administrativo. Entón, a súa asociación céntrase sobre todo en como superar este tipo de problemáticas. Vai nos falar do futuro das AECT. Bueno, imos ver con el que futuro ten por diante este tipo de agrupacións. Muy bien. Pues muchas gracias. Buenos días y buen día. No he traído PowerPoint porque tuve muchas dudas de si queríais que... Así, ¿no? Más cerca, eso. No he traído PowerPoint porque venir con una presentación enlatada sobre las AECTs, cuando probablemente algunos sepáis más de las AECTs en la práctica que yo mismo, pues me parecía que no era muy interesante. Y sí, al ver que me decíais, Martín, queremos que nos digas cuál es el futuro de las AECTs. Bueno, complicado, pero va muy vinculado al futuro de la cooperación territorial. Así que lo que voy a hacer es compartir un poco de información sobre la asociación y qué es lo que hacemos y qué es lo que podéis incluso esperar de la asociación. Porque, claro, si vais a crear una estructura de cooperación transfronteriza, cuando la tengáis creada, vendremos con la oferta de que os incorporéis a la asociación. En cualquier caso, ya estáis dentro, porque tanto la región de Galicia como la región norte de Portugal son miembros de pleno derecho de la asociación desde hace mucho tiempo, con lo cual, en teoría, todo el territorio gallego y todo el territorio de la región norte es miembro de la ARFE. Además, las dos otras AECTs que están creadas y que se han mencionado esta mañana, Chaves Berín y Río Miño, también son miembros de nuestra asociación. O sea que, aunque no estuvierais dentro, estáis de alguna manera. Y además, nosotros tenemos una vinculación muy importante con Galicia. Galicia fue la primera región española ibérica que entró en la ARFE y fue la que abrió el melón para el resto. Así que, bueno, ahí, si vemos la cantidad de actividades que la ARFE ha desarrollado en distintas regiones de toda la península ibérica, Galicia gana con diferencia. Yo, además, vengo muy a menudo porque, entre otras cosas, también estoy haciendo mi propia tesis doctoral con el equipo de investigadores que ha hecho el análisis para vuestra ECT, con lo cual también me considero, de alguna manera, parte de ese equipo. Así que estoy vinculado me estoy pillado por todos sitios. Así que, bueno, digamos que hay una relación privilegiada entre Galicia Norte y la ARFE que nos gusta, además, reivindicarla. Porque, bueno, ahí, ahora os lo comentaré un poco, pero si buscamos 3 o 4 zonas de Europa donde sean los campeones de la cooperación transfronteriza, una es esta. Y os aseguro que esto no lo digo cada vez que voy a cualquier sitio. Hay lugares de Europa donde no son campeones de cooperación territorial, a pesar de que tengan muchas estructuras. Pero aquí las tenéis y ejercéis de ello. También algo tendrá que ver la actitud de las administraciones públicas que están implicadas, que definitivamente le han dado la importancia que debe tener la cooperación territorial en general y la transfronteriza en particular. Bueno, sobre la ARFE. La ARFE se creó en 1971 y la crearon las primeras estructuras de cooperación transfronteriza descentralizada. Estamos hablando siempre de cooperación transfronteriza como la cooperación entre municipios y regiones. La cooperación entre estados, en el argot nuestro, decimos que es transnacional. Y la cooperación entre regiones que no comparten una frontera es interregional, por utilizar la misma terminología de Interreg. Así que cuando hablamos de cooperación transfronteriza es eso, municipios, regiones, distritos, provincias que cooperan con sus vecinos al otro lado de la frontera. Esto hoy día, y más en esta región, es algo natural, pero no lo ha sido siempre. De hecho, cuando se empezó el proceso de construcción europea y los primeros alcaldes intentaron hacer cooperación con sus vecinos, chocaban con el hecho de que se consideraban relaciones internacionales y las relaciones internacionales son competencia exclusiva de los Estados. Tuvo que pasar mucho tiempo para que todo el mundo entendiera que la relación de un alcalde con el alcalde vecino, aunque tenga una frontera internacional por en medio, no son exactamente relaciones internacionales, son relaciones de proximidad, de vecindad. Y muchas veces son relaciones muy prácticas que tienen que ver con resolver juntos los problemas de los ciudadanos. No tiene que ver con las grandes cumbres que se hacen entre Estados. Y, de hecho, esas cumbres poco resuelven. Sin embargo, dos alcaldes comprometidos que se reúnen de forma
periódica y que discuten sistemáticamente los problemas compartidos de sus ciudadanos, eso sí que da lugar, porque a veces no es cuestión de fondos, es simplemente cuestión de coordinarse, de tener las ideas claras y de defenderlas ante los sitios apropiados con el mismo discurso y de forma muy vehemente. Y eso la cooperación transfronteriza hoy día, después de más de medio siglo de desarrollo de estas relaciones en Europa, podemos decir que existe. Y, de hecho, yo me atrevería a decir que el proceso de construcción europea, uno de los secretos de que sea un proceso tan rico es precisamente porque se produce esa colaboración a través de las fronteras con las administraciones de verdad, las que están cerca de los ciudadanos. Eso genera unos vínculos que luego ya el proceso de integración, aunque los estados luego se peleen, si en las administraciones que se juntan en la frontera tienen una agenda compartida, incluso unos servicios compartidos, luego es muy difícil que se vaya hacia atrás. Incluso en la hipótesis de que desapareciera la Unión Europea, ¿os imagináis que se iban a volver a restablecer las fronteras duras entre España y Portugal? ¿Renunciaríamos a las cosas que estamos haciendo juntos? Probablemente no. Mientras que hay otros lugares de Europa donde sí. Hay todavía muchos lugares en Europa, muchos, sí, yo diría que demasiados, donde todavía la relación transfronteriza está basada en los fondos europeos que vienen y no tanto en una necesidad objetiva de colaborar con el vecino. Todavía no hay confianza suficiente. Lo que pasa es que el hecho de que haya fondos europeos que vienen de forma periódica, hombre, ayuda mucho a la colaboración. Pero ¿qué pasaría si mañana desapareciera Interreg, si no hubiera fondos europeos para la cooperación transfronteriza descentralizada? Pues probablemente 2/3 de las estructuras de cooperación que tenemos identificadas en Europa desaparecerían. Porque, de hecho, 1/3 de las estructuras que hay no existe realmente. Es una construcción institucional para poder percibir fondos europeos. Esto ya sé que suena raro, suena un poco que yo venga aquí diciendo cosas negativas, pero es que es la verdad. Hay cooperación transfronteriza genuina y hay cooperación transfronteriza que no lo es. De hecho, con el equipo de investigadores estamos comparando la cooperación transfronteriza en Europa con América Latina, y en América Latina no hay fondos estructurales, excepto algo en el Mercosur, muy poco. Cuando hay un proceso de cooperación transfronteriza consolidado en América Latina, es genuino. Es gente que decide que de su presupuesto público está dispuesto a gastar parte de ese presupuesto en personas que votan en otro país, que tienen otra nacionalidad, pero están al otro lado de la frontera, hay relaciones familiares y de todo tipo. Y, de hecho, pues aquí siempre hablamos del Hospital de la Cerdaña, que es quizá la mayor construcción que hay transfronteriza europea o la más compleja, pero todo el Hospital de la Cerdaña se pudo financiar con fondos europeos, la mayor parte de él. Sin embargo, en la zona del norte de Perú y sur de Ecuador hay un hospital en el lado ecuatoriano que ellos planifican su presupuesto en función de los pacientes que les llegan de su territorio y también de Ecuador. Y no pasa nada. Ellos, de forma estructural, entienden que no pueden consentir que a pocos kilómetros de su hospital haya gente que tenga una esperanza de vida mucho menor porque en ese lado no disponen de hospital. Directamente el hospital está planificado para eso. Y no es fondos internacionales ni nada, son fondos de un país pobre, se supone que pobre, pero que tienen muy claro la relación que tienen que tener con sus vecinos. Así que, ¿por qué os digo esto? Pues porque nosotros hace unos 15 años empezamos a ir a América Latina con la idea de enseñarles a hacer cooperación transfronteriza y muy pronto nos dimos cuenta que eran ellos los que nos tenían que enseñar a nosotros, porque lo estaban haciendo sin fondo, lo estaban haciendo genuinamente. Así que ahí bajamos nuestro nivel de nuestro orgullo y abrimos las orejas y empezamos a aprender. Y hay gente que... hay vida después de Interreg y esa vida es buena, y hay lugares donde no ha habido nunca Interreg y hacen buena cooperación transfronteriza. O sea que somos quizá el mejor ejemplo de integración territorial del mundo, sí, porque también somos el lugar donde hay mayor concentración de fronteras y con mayor diversidad de lenguas. O sea que el proceso europeo es complejo. Y la solución de la cooperación transfronteriza ha sido una buena solución. Pero ya está, ya está. Dependemos todavía demasiado de esos fondos estructurales y, sobre todo, hay mucho que trabajar en la confianza. Eso probablemente aquí no es un tema. Yo no creo que haya hace mucho tiempo que ya no hay problemas de confianza en la frontera hispano-lusa. Y en la parte norte de la frontera creo que no la ha habido nunca. Pero yo he trabajado muchos años en Extremadura y os puedo decir que sí, hace 20 o 30 años no había esa confianza. Había un cierto desprecio. Yo, por lo menos, como cuando era un niño y acompañaba a mis padres a Portugal, ellos iban a comprar los ajuares cuando se hacía una boda, las toallas, este tipo de cosas, y nadie hacía ningún esfuerzo por hablar portugués, aunque fuera para decir un simple obrigado.
Sin embargo, el portugués, siempre con una sonrisa, se dirigía a nosotros en un castellano excelente y, por supuesto, vendía un montón. Entonces, ahí empecé a entender muchas cosas. Con el tiempo, aunque me dedicaba a la medicina y a la cooperación internacional en materia de salud, en Extremadura aprendí lo que era la cooperación transfronteriza. Me enamoré de ella y acabé en la Asociación de Regiones Fronterizas, donde llevo 18 años de secretario general. Tenemos la sede en Alemania, que es precisamente donde se crearon las primeras euroregiones. Esas primeras 10 o 12 euroregiones a lo largo del Rin son las que constituyeron la ARFE en 1971, con el apoyo del Consejo de Europa. En aquel momento, la Unión Europea no miraba los temas territoriales. La Unión Europea en los años 70 era un club de estados que habían generado una estructura de carácter económico que, como recordaréis los que sois un poco más mayores, realmente lo que intentaba es que hubiera una gestión compartida de recursos estratégicos que suelen utilizarse en las guerras, el carbón, el acero y la energía nuclear. Eso fue la base de la creación de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, el Euratom y demás, ¿no? Fueron los alcaldes, durante los años 50 y los años 60, los que fueron incorporando ese elemento territorial que cristalizaría en el Tratado de Maastricht en 1992, cuando se crea el Comité Europeo de las Regiones. Hasta entonces, el papel de los municipios, de las regiones en Europa era cero. Y si alguien dice, bueno, igual que ahora, no. No. Hoy día el Comité de las Regiones, por ejemplo, es un organismo, no es una institución europea como tal por los tratados, es un organismo consultor, asesor, pero en la práctica ya es una institución europea. De hecho, cuando veis ahora las comunicaciones que hace la Comisión, casi siempre dan comunicación al Parlamento y al Consejo sobre tal. Bueno, cuando se habla de temas territoriales, se hace comunicación al Consejo, al Parlamento y al Comité Europeo de las Regiones, e incluso al Consejo Económico y Social de la Unión Europea, organismo generalmente olvidado y dejado de lado, y es muy importante, porque allí están las empresas y los sindicatos y la sociedad civil. Entonces, si queremos construir una Europa de verdad política de la política buena, no de la otra, necesitamos a los alcaldes, necesitamos a las regiones y provincias y, por supuesto, a la sociedad civil. Así que, poco a poco, Europa se va convirtiendo en eso que aquellos alcaldes de los años 50 soñaban. Pero en aquel momento lo que tenían era la memoria de hacía 10 años, en la que cada 20 o 25 años Europa se enfrascaba en una guerra decidida en las capitales, por supuesto, muy alejadas de las fronteras, París o Berlín, por ejemplo. Pero luego, ¿dónde se ventilaba el asunto? ¿Dónde se hacía la guerra? En las zonas de frontera. Entonces, los alcaldes de todos los municipios del Sarre alemán, de Alsacia, de Lorena, de las Ardenas, estaban hartitos de que cada 20 o 25 años había una escabechina de gente joven. Nos lo decían siempre, dice, ¿veis estos campos que hay tanto cementerio? Porque está lleno de esa frontera del Rin, está llena de cementerios de soldados de un lado y de otro que murieron en los distintos conflictos. Pero decían, dice, también la tierra es mala porque está llena de sangre. Dice, aquí hay sangre de millones de personas que periódicamente han muerto no sabiendo muy bien por qué. Con esas reflexiones empezaron a trabajar. Las primeras operaciones que se hicieron de cooperación los sábados venía la ayuda del Plan Marshall y repartían comida. Entonces los alcaldes juntaban a la gente joven, traían una banda de música, montaban un baile, repartían la comida y esperaban que se produjeran parejas franco-alemanas. Esto sobre todo en la zona de las Ardenas, de Alsacia y Lorena. Y parece una tontería, pero el caso es que hoy te encuentras que casi la mitad de las familias que viven en toda esa zona de frontera son familias mixtas de ambos lados. Pensaban que era una buena manera de evitar el conflicto. Bueno, lo que sí que es verdad que generó grandes dosis de confianza. Todo el proceso de reconstrucción de todos estos territorios se hicieron de forma compartida, porque las relaciones ya no eran familiares, eran relaciones comerciales, eran relaciones de proximidad. Y a alguien se le ocurrió crear esas euroregiones. Unas 10 o 12 en los años 60 que crean la ARFE. A partir de ahí, en el marco del Consejo de Europa, estuvimos trabajando con el Consejo de Europa en los 70 y los 80. No fue hasta mediados de los 80 que la Unión Europea empieza a trabajar seriamente en la construcción política. Y entonces, bueno, si en el 92 conseguimos que se creara el Comité de las Regiones, quiere decir que 10 años antes se estaba trabajando, las regiones españolas además fueron bastante combativas. Eran regiones muy jóvenes, que tenían en aquella época 4 o 5 años de creación. Me refiero a los gobiernos regionales. Y, sin embargo, se pusieron bien las pilas. De hecho, algunas regiones españolas fueron los grandes protagonistas de todo ese debate.
Estamos hablando del año 85, 86, 87. Bueno, pues el primer resultado fue que en el año 89 se aprueba Interreg. Interreg es un programa que hoy día es la base fundamental de la existencia de la mayor parte de las operaciones de cooperación transfronteriza que hay en Europa, que son muchas. Pero originalmente Interreg era un programa que se creó para compensar a las regiones de frontera de la pérdida de puestos de trabajo por la eliminación de las fronteras. Es decir, en un primer momento se vio la eliminación de fronteras como un hándicap, como un problema para las regiones, porque había una economía formal e informal alrededor de la frontera. En el momento que la frontera se elimina, pues de un montón de guardias aduaneros, de gente que trabaja en temas de inmigración, de comercio y tal, se perdieron esos puestos de trabajo y eso puso en riesgo muchos territorios. El programa Interreg lo que quería era compensarlo. Sin embargo, en cuestión de meses, se convirtió en otra cosa. ¿Por qué? Porque, claro, Interreg se aprueba en el 89 y empiezan los programas operativos a funcionar en el 90. Pero mientras tanto cae el muro de Berlín, en noviembre del 89. 3 meses después, en febrero del 90, ya se había creado la primera eurorregión en Polonia. Pero es que 3 años después ya había unas 40 eurorregiones en Polonia, en la antigua Checoslovaquia, con Hungría, con Rumanía, con Bulgaria. Fue un exitazo. Y además fue precisamente el banco de pruebas de estos países para luego incorporarse a la Unión Europea. De hecho, al cabo de unos 15 años, encontrábamos a muchos de los juniors que estaban trabajando en esas euroregiones que se crearon justo después de caer el muro de Berlín, nos los veíamos en los ministerios de esos países pilotando el acceso de sus países a la Unión Europea. Con lo cual, durante un tiempo, los mejores aliados que tuvimos fueron los nuevos estados de Europa Central y Oriental, ya que la mayor parte de la gente que estaba en los equipos del acceso a la Unión Europea venían del mundo de la cooperación transfronteriza. Eso ya no es tanto, pero algo ha quedado. De hecho, hoy la cooperación transfronteriza, y sobre todo después de la pandemia, digamos que está ya por lo menos presente en todas las agendas de los distintos departamentos de la Unión Europea, no solo en Interreg. Eso todavía lo tenemos que ver plasmado en los grandes programas, pero eso llevará un tiempo. Pero yo tengo gran confianza en que, por ejemplo, sé que una de las cuestiones que más os preocupa aquí es la conexión entre el sistema de carreteras secundarias del lado gallego y del lado portugués para poder conectar las 2 redes de autovías, ¿no? Para eso hace falta una conexión muy pequeñita, pero que es muy cara. Algo que no lo puede pagar Interreg, pero debería de incorporarse al TEN-T, a la gran red de transportes europea. Porque ¿qué tiene que ser el TEN-T? Solamente las grandes líneas, las que unen Madrid con Lisboa o las que unen Madrid con París o con Berlín. ¿Y qué pasa en medio? ¿Y qué pasa cuando se cruzan la frontera? ¿Tenemos que buscar la fórmula más barata, aunque pase por un sitio despoblado, o nos gastamos un poquito más de dinero y le damos un poquito de vida al resto de territorios? O a lo mejor no necesitamos una autopista, necesitamos simplemente una buena carretera que conecte las 2 autopistas. Es lo que ocurre con el tren. Cuando hablamos desde el punto de vista nacional, pensamos en que queremos alta velocidad y pocas paradas para poder ponernos rápidamente entre Lisboa y Madrid. Ya veremos cuándo ocurre esto. Pero si hablamos con la gente de fronteras, le dicen, no, a mí lo que me interesa es un tren que pare. Es un tren que pare en un municipio de un lado de la frontera y luego pare en el otro. Porque lo que realmente me interesa es que la gente que cruza la frontera todos los días para trabajar, para comprar, para lo que sea, pueda tener un transporte transfronterizo. Y a veces tenemos unos transportes fantásticos, unas grandes líneas de ferrocarril y, sin embargo, no somos capaces de tener un transporte regular que pueda cruzar la frontera. De hecho, hay un caso que hemos estudiado en Chaves Berín y el cabotaje transfronterizo. Resulta que si tienes un autobús en el lado gallego que va para otro, no puede parar en los pueblos, tiene que tener un destino fijo. Bueno, esto es una barbaridad. Y más en un entorno como el europeo, en el que se está produciendo una integración desde abajo, donde hay millones de personas que cruzan la frontera todos los días de forma natural para su vida, no para hacer turismo, para hacer la vida normal. Y, sin embargo, la construcción política de Europa y del mapa de infraestructuras no va acorde con eso. Entonces, ¿por qué? Esa es una primera razón por la que crear una nueva estructura de cooperación transfronteriza. Una nueva estructura de cooperación significará otro socio más para que seamos más grandes y a la hora de hacer presión en los estados, en las capitales o en Bruselas, pues nos hagan más caso. Y os puedo decir qué ocurre. Hace 30 años nos hacían un poco de caso. Hace 20 años nos hacían un poco más. Durante la pandemia se cerraron muchas fronteras de la noche a la mañana y, sin embargo, a las 24 horas se dieron cuenta de que el cierre de fronteras generaba enormes problemas, aunque la gente estuviera confinada en su casa. Pues, por ejemplo, en Galicia había muchos profesionales sanitarios
que viven en el lado gallego, pero trabajan en Oporto. Y en algún caso nos decían, aquí lo que ha pasado con el cierre de fronteras es que yo ahora necesito hacer 200 kilómetros más todos los días para llegar a mi puesto de trabajo para atender a los pacientes que están enfermos de COVID. En la frontera de España con Francia, los prefectos tenían la opción de poder cerrar pasos fronterizos de carreteras secundarias. Cerraron algunos de ellos y se les olvidó abrirlo. Y creo que todavía hay un paso fronterizo en los Pirineos que lo han abierto hace 2 meses. Y la única razón que encontramos es porque es la única vez en la que el prefecto se vio que tenía competencias en algo. Y dice, joder, si puedo cerrar la frontera, pues voy a cerrarla. Y la abriré cuando me dé la gana. Pues en el año que tardó en abrir la frontera, se han perdido un montón de negocios en esa zona de frontera donde hay muchas ventas a las que vienen los franceses a comprar y tal. Hay cientos de puestos de trabajo que se han perdido y al final esa zona que ya estaba despoblada se ha despoblado más. Con lo cual, si tenemos unas políticas inteligentes de cooperación transfronteriza, no solamente vamos a poder fijar a la población, sino que les vamos a poder dar servicios que hoy día no pueden tener. ¿Por qué? Bueno, pongamos un ejemplo que os resulta muy familiar. Tenemos un territorio de frontera en el que hay poca población, con lo cual no hay masa crítica suficiente para hacer, por ejemplo, un hospital. Para hacer un hospital necesitas que haya 25.000 habitantes, más o menos. Si tú tienes una zona fronteriza muy dispersa en la que viven 12.000 personas, no puedes hacer un hospital público. Pero igual resulta que en el otro lado de la frontera tienes una situación similar. Tienes otras 15.000 personas en una zona muy dispersa que tampoco tienen la masa crítica para hacer un hospital. Sin embargo, si nos olvidamos de la frontera, tendríamos 25 o 30.000 personas viviendo en un territorio que comparten muchas cosas, entre otras la ausencia de ese hospital. Entonces, ¿sería posible hacer un hospital transfronterizo, uno solo, que diera servicio a toda esa población? Sí. Sí, porque ya tenemos un ejemplo, el Hospital de Cerdaña, en Puigcerdá. Es un hospital, además, en la situación más asimétrica que te puedas encontrar. De un lado, un sistema público de salud como el francés, que es centralista y que depende del Ministerio en París. Del otro, un sistema descentralizado en el que el competente es la Generalitat de Cataluña. Bueno, para llegar a la construcción legal del hospital, no veáis las vueltas que hubo que darle. Que si una fundación, que si una agrupación europea de interés económico, que si tal. ¿Sabéis cuál fue la solución? Una AECT, una agrupación europea de cooperación territorial, que es un organismo de derecho público europeo y que permite gestionar servicios públicos como incluso un hospital. Y si se puede gestionar un hospital, se puede gestionar cualquier cosa. El hospital funciona. Hace 2 semanas se conmemoró el 10º aniversario de la apertura de las puertas del hospital y hoy día una persona que tenga un infarto o una señora que tenga que dar a luz en las inmediaciones de Puigcerdá, ya sea en el territorio catalán o en el territorio francés, tiene una esperanza de éxito muchísimo mayor que antes. En el mes de enero, una persona con un infarto, para llegar a su hospital más cercano, por ejemplo, en Perpiñán, pues puede necesitar 3 horas. En 3 horas una persona con un infarto probablemente no te va a sobrevivir. Pero es que incluso un parto que venga complicado, como tenías que irte a Barcelona o a Perpiñán. Hoy día tienen el hospital de Puigcerdá, que sobre todo trabaja emergencias, partos, pero también, bueno, tiene pacientes. Es un hospital ya normalizado, transfronterizo, la gran bandera. Cuando nos dicen, no, eso que estás planteando no se puede hacer. Oiga usted, sí, insisto, si podemos tener un hospital transfronterizo con presupuestos de los 2 lados, asimétricos, regional y nacional, con trabajadores que tienen un régimen totalmente distinto, los médicos y los sanitarios en general en España tienen un régimen totalmente distinto del francés, totalmente distinto. Con lo cual tenemos allí todavía muchas cuestiones sin resolver, pero bueno, se está prestando el servicio y los ciudadanos están contentos. Al final es de lo que se trata. Pero eso en los años 70 no lo podíamos ni soñar. En los años 70 era suficiente con que llegara algo como Schengen, que hiciera que la gente que tenga que hacer un negocio en el otro lado no tenga que esperar 3 horas en la frontera. Eso hoy día nos parece de lo más natural, pero hace 20 o 30 años o 35 años no era así, ¿no? Y muchas más cosas. Aquí en Galicia sabéis muchísimo. Bueno, tenéis hasta vuestro propio Erasmus, el Jacobus, ¿no? Que también otro ejemplo que ponemos mucho por ahí. ¿Cuál es el dinero mejor gastado de Europa desde mi punto de vista? Erasmus e Interreg. No hay ningún otro programa europeo con tan poco dinero que llegue a tanta gente y que además genere tanto valor añadido europeo. No lo hay. Y probablemente Erasmus sea el que más. Bueno, pues hay quien se le ha ocurrido hacer un Erasmus regional, como la Xunta de Galicia con Norte de Portugal. Extraordinaria idea.
Y por ahí tiene que ir normalizar la relación transfronteriza. Lo mismo que estáis haciendo aquí. Intentamos, de hecho pongo ejemplos de Galicia Norte constantemente cuando salgo a otros lugares. De algo podríamos estar orgullosos, joder, ¿no? Y de eso podemos estarlo. Creo que la cooperación en general hispano-lusa es ejemplar, pero la del norte ya es la leche. Sí que es verdad que con la lengua lo tenéis muy fácil y, bueno, y por todas las relaciones que se han generado durante tantos años. Entonces, bueno, estábamos en el 89, teníamos Interreg y de pronto se nos incorporó todo ese mogollón que vino de Europa Central y Oriental. Claro, juntos éramos una gran legión hablando de la descentralización. Se ha hablado esta mañana, creo que así Serafín también se refería a la subsidiariedad. Esas palabras que luego son muy importantes cuando nos toca, cuando eres alcalde en un municipio transfronterizo, por ejemplo. Interreg fue de lo mejorcito que nos ha pasado, pero no es suficiente. Por ejemplo, si queremos hacer una carretera, no podemos utilizar Interreg, es poco dinero. Pero podemos hacer el estudio de impacto ambiental, podemos hacer el estudio de todos los estudios que quieras. Y de hecho, Interreg tiene que ser para eso. Y mientras tanto, tenemos que ser capaces de convencer, bueno, a los que hacen los grandes planes europeos, los TEN-T, por ejemplo, de que incorporen esas redes secundarias tan importantes. No debemos olvidar que hay 1/3 de la población europea que vive en zonas de frontera, con lo cual son tan importantes como los que viven en las capitales. Solo que por alguna razón los que viven en las capitales tienen un valor para los políticos que toman las decisiones mucho mayor que los que viven en la frontera. Bueno, es una cuestión probablemente de cálculo electoral, pero son ciudadanos como otros cualquiera. Y todos sabemos el problema que hay de olvidarnos de las zonas rurales o de frontera, que no sean urbanas, claro. Y es que ese territorio se puede despoblar, vamos a generar entonces un problema añadido en las capitales y luego recuperar ese territorio es muy complicado. Sin embargo, hoy día, con las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, hay una gran cantidad de trabajos que da igual dónde lo hagas. Lo mismo lo puedes hacer en Santiago que en Orense, que en Chaves, que en las Islas Canarias. Entonces, bueno, algunas zonas rurales se lo han montado muy bien. Tienes que ofrecer una buena conexión a Internet y tienes también que tener servicios públicos. Y ahí está el problema. Porque claro, entre que la gente llega y se empadrona, siguen sin tener servicios. Entonces, yo creo que es muy importante poder disponer de espacios o incluso estructuras consolidadas que permitan planificar, que permitan marcar una serie de horizontes y escenarios futuros en el caso de que se nos despoble más, en el caso de que podamos atraer a más gente, en el caso de que el cambio climático sea tan atroz que la mitad de la población del sur de España se venga a vivir al norte, que también podría ocurrir, o que nos tengamos que ir a vivir a Noruega. O sea, hoy día los escenarios posibles son tan diversos que es muy importante que se haga una ordenación del territorio pensando en la planificación a futuro. Y eso no se puede hacer desde las capitales solamente. Aunque llevamos, yo no sé, Juanma, ¿cuántos años llevamos oyendo que hay que hacer ordenación del territorio teniendo en cuenta la frontera? Y, sin embargo, cuando hablamos con los ministerios, no lo entienden. Que yo me tengo que sentar con Portugal para planificar juntos. Sí, señor. De hecho, tenemos algunos pocos ejemplos donde se planifica de forma conjunta a futuro y eso da lugar al Hospital Transfronterizo de la Cerdaña, da lugar a que una línea del tranvía de Estrasburgo entra en Alemania, porque la ciudad de Kiel es que está allá al lado y hay mucha gente que vive en el lado alemán y trabaja en Estrasburgo. Van en tranvía, un tranvía transfronterizo, pero, por ejemplo, incluso fuera de la Unión Europea. Suiza no es miembro de la Unión Europea. Bueno, Basilea, que es un gran polo industrial, tiene a la mayor parte de los trabajadores que hay vienen del lado francés y también vienen del lado alemán. Y la red de tranvías y de autobuses urbanos de Basilea está conectada, es trinacional. Pero incluso más, tienen un aeropuerto que el nombre del aeropuerto es suizo, Basilea. El territorio donde está es francés y lo pagaron los alemanes. Entonces, es un súper ejemplo, no hubo ningún problema. Los alemanes entendieron que invirtiendo en ese aeropuerto evitabas tener 3 aeropuertos muy cercanos, no quiero mirar a nadie, y concentrabas de alguna manera un poco cualquier política de ordenación a partir de ahí, de ese aeropuerto, de las redes de transporte que se hacen de forma transfronteriza, hace que hoy día Basilea sea pues, uno de los grandes polos industriales mejor comunicados y donde además las oportunidades son enormes. Puedes tener un sueldo suizo pagando un alquiler de una vivienda en la Francia rural, que no es tan caro, con lo cual el negocio es bastante redondo. Incluso en el lado alemán también, ¿no? O sea, hay ejemplos para aburrir. Podría tirarme toda la mañana diciendo ejemplos, pero no me vais a dejar. Pero todo es posible si hay
planificación. Y para que haya planificación necesitas estructuras consolidadas. Hasta hace 20 años lo único que teníamos eran las euroregiones y era bueno. Las euroregiones eran unas construcciones muy a menudo informales, pero permitían tener un espacio, incluso una marca transfronteriza, donde se podían juntar los alcaldes, planificar algo e incluso solicitar fondos Interreg para hacer cositas, más o menos grandes. No es mala cosa, pero cuando tenías que prestar un servicio era imposible, porque muchas veces la euroregión no tenía ni personalidad jurídica. Los que tenían personalidad jurídica eran los socios de la euroregión, pero los socios eran administraciones públicas que, como tales, en principio tus fondos tú no los puedes invertir en el otro país de al lado. Así que allá por el 2002, 2003, empezamos a pedirle a la Comisión que necesitábamos disponer de un instrumento jurídico de derecho público europeo que permitiera de forma natural que esos espacios transfronterizos que ya se estaban convirtiendo en estructuras, en espacios de facto funcionales, porque la gente va por delante siempre, la sociedad va por delante de la política y así debe ser, ¿no? Entonces, en el momento que entramos en la Unión Europea, supongo, estará estudiado, el flujo de trabajadores transfronterizos en esta frontera seguro que se multiplicó. La cantidad de empresas que empezaron a tener esa visión de 360 grados y no la de 180, dejando la frontera a la espalda, también estoy seguro que se multiplicó. Estoy seguro de que más de una universidad creció gracias a los estudiantes que venían de Portugal. Al menos en Extremadura ese es el caso. Sin la participación de estudiantes portugueses, la Universidad de Extremadura a lo mejor ni existiría, incluso ni sería necesaria. Con tener una sección de la Universidad de Salamanca y de la de Sevilla a lo mejor sería suficiente. Pero claro, y además no solamente fue eso. Recuerdo que no solo es la incorporación de profesorado y estudiantes portugueses, es que a los pocos años la Universidad de Évora también empezó a tener necesidades de crecer, pero de pronto, recuerdo con la Facultad de Medicina, que es la que me toca a mí, les costaba. Y en Lisboa no terminaban de ayudarles. Y entonces, automáticamente, la Facultad de Medicina de Badajoz empezó a ceder profesorado, se dieron los primeros cursos, pues hoy día tienen una Facultad de Medicina que funciona de maravilla. Pero claro, hay una conexión entre ambas facultades, que se está haciendo investigación transfronteriza entre dos facultades de medicina de forma natural, porque en un primer momento los profesores eran más o menos los mismos, ¿no? Entonces, y hay tanto que aprender ahí. Y luego una vez más, esto garantiza o consolida un proceso de integración que es muy difícil que vayamos hacia atrás. Incluso sin que hubiera Unión Europea, yo creo que el proceso de integración que hay en esta frontera seguiría estando allí, porque ya hemos hecho tantas construcciones transfronterizas y lo tenemos tan interiorizado que yo creo que es muy difícil que pudiéramos dar un paso atrás. ¿Es esa situación la misma en toda Europa? No. No. Hay fronteras como la de Alemania con Polonia, donde tú percibes que no hay confianza. Hay una memoria muy jodida. Y además de no hace tanto. Además, esa frontera se movió. Y la gente que allí también se movió. Entonces, aún lo percibes. Ahí hay una necesidad del lado alemán de mano de obra. Hay una oportunidad magnífica para los polacos y los checos de poder seguir viviendo en su territorio, pagando los precios de allí, pero poder tener un sueldo alemán, que es una oportunidad buenísima. De hecho, no era tan evidente hasta que se cerró la frontera cuando la pandemia, y entonces los alemanes se dieron cuenta de que la mayor parte de esas personas mayores que están en sus residencias pero que necesitan una asistencia, las personas que prestaban esa asistencia eran polacos y checos que cruzaban la frontera a diario o una vez por semana, y que en el momento que cierran la frontera toda esta gente se quedó. Aquellos se quedaron sin sueldo y estos de aquí se quedaron sin servicios, con lo cual hubo que abrir la frontera, pero rápido, ¿no? Entonces, todo ese tipo de interacciones intentamos nosotros consolidarlas, que se normalicen, que sea lo natural. Tienes un territorio aquí poco poblado, pero una necesidad que no la pueden cubrir los ciudadanos, ¿por qué no miramos al otro lado de la frontera, donde a lo mejor la necesidad de aquí puede ser cubierta por el personal de allí? Y en esa interacción, al final, vamos a generar desarrollo del territorio, por un lado, pero además también vamos a limitar esa posibilidad de que la primera opción que tiene cualquier persona joven en la zona de frontera es «me voy». Se pueden ir a estudiar a lo mejor a Lisboa, a Berlín, a donde sea, pero el territorio de frontera se puede hacer atractivo para que vuelvan. Y además yo creo que tenemos la obligación de seguir haciendo que estos territorios sean atractivos para que ese joven que se ha ido, se ha formado y ha hecho su vida por ahí fuera, cuando tenga ya consolidada, pues a lo mejor quiere montar un negocio, que volver a su territorio de frontera y implantar el negocio allí sea una buena opción. No sea una cuestión de
sacrificio. No, que sea una buena opción. Tenemos que hacer los territorios atractivos. Y de ahí es muy importante que no solo en la cooperación transfronteriza no se quede en Interreg. Tenemos que ser capaces, y eso llevamos intentando hacerlo una serie de años, la pandemia nos ha ayudado mucho, intentar que la idea de la cooperación territorial transfronteriza penetre en todas las políticas, las grandes políticas, en la de transporte, en la de servicios públicos, en las de educación. ¿Os parece normal que después de tantos años de integración europea, todavía cuando una persona está viviendo en un país y trabaja en el otro, no tenga muy claro dónde tiene que pagar impuestos y como se deje llevar, le toca pagar impuestos 2 veces? ¿Es normal eso? O no sepa dónde tiene, no tenga claro las prestaciones de la seguridad social que le corresponden. Los tratados son muy claros, pero a la hora de poner en práctica la situación de un trabajador transfronterizo es una anomalía, porque toda la estructura está montada en virtud de los Estados-nación, de las políticas de cada Estado. No hemos dado todavía ese salto cualitativo que nos permita entender el espacio transfronterizo y que el espacio transfronterizo también nos entienda a nosotros, entienda a la gente cuál es la dinámica que tiene a través de la frontera. De hecho, tenemos un proyecto que se llama B-Solutions, que aquí en Galicia debemos tener más de 20 casos. Muchos de ellos, la mayor parte de ellos, tienen que ver con las dificultades del trabajador transfronterizo para poder ver cuál es el elemento competitivo de ser transfronterizo. No que sean todo problemas, falta de información, de pronto crees que tienes claro tu tema de los impuestos, pero te viene de pronto una carta. En el hospital este de la Cerdaña tenemos un caso de una señora que, no, de hecho, es otra estructura, que es atención a las personas mayores. Está en el lado francés. Hay una trabajadora que es del lado español que le toca pagar impuestos en España, le toca pagar impuestos en Francia, y el caso es que del bruto que ella recibe, lo que recibe al final en la mano es un 30%. Y no hemos sido capaces de resolverlo porque no está construida ni la Unión Europea ni las directivas pensando en esos trabajadores. El trabajador expatriado sí. Si yo mando un trabajador a otro lugar de la Unión Europea, está todo eso súper controlado, incluso va a cobrar más. Pero el trabajador que cruza la frontera de forma natural, desde su casa a su puesto de trabajo, con la frontera internacional por medio, todavía tiene enormes desafíos que cubrir. Por eso nosotros intentamos, siempre que podemos, hablar con los Estados, por un lado, para que lo entiendan, para que cuando hacen las cumbres entre España y Portugal, no solamente hagan grandes declaraciones, que están muy bien, sino que tomen medidas prácticas, como por ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo los ministerios de Hacienda para que estas personas paguen impuestos una vez. Pero además se lo decimos desde el primer momento, pero si tú vas a intentar buscar trabajo en el otro lado y de pronto no tienes claro de los impuestos, al segundo día te has dado la vuelta y te vas a buscar trabajo a otro sitio. Con lo cual tenemos que ponerlo fácil. Si no, hay alguna solución que se ha puesto en marcha gracias a nuestro proyecto B-Solutions, por ejemplo, para facilitar que los empleadores del lado portugués, por ejemplo, puedan buscar trabajadores en el lado español. Dices, joder, normal. Bueno, pues no es tan normal y no era tan fácil, ¿no? Yo sé, tú algo sabes al respecto. Luego la solución era muy fácil, pero el caso es que era súper complicado. Bueno, pues como ese tenemos un montón de casos, y con esto también quería deciros que además de la construcción de una ECT, que desde luego lo recomiendo vivamente, una vez que la tengáis os vais a encontrar con un montón de obstáculos legales y administrativos para muchas cosas. Pero para eso también tenemos B-Solutions, que es un proyecto piloto. Llevamos ya trabajando en esto 7 años, pero sigue siendo un proyecto piloto, porque depende de que alguien identifique un obstáculo, nos lo mande y nosotros le ponemos un experto que analiza, qué tal y qué cual. Pero si tú no nos lo mandas, nosotros no tenemos la forma de poder verificar qué obstáculos hay. Por eso necesitamos una construcción más europea. Creo que ha sido Serafín el que lo ha citado, el mecanismo que la Unión Europea lanzó, el Parlamento Europeo lanzó en 2018. Primero lo llamaron el ECBM, European Cross Border Mechanism, Mecanismo Transfronterizo Europeo. Luego aquello decayó porque algunos Estados miembros vieron que era muy complicado y que además se metía en sus competencias. No se explicó bien. Murió, pero no del todo. Se revitalizó hace un par de años con el nombre Bridge EU y bueno, el Parlamento Europeo lo siguió intentando, pero al final no se avanzó gran cosa. Y ha tenido que ser la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea la que lo ha revitalizado y de acuerdo con las últimas noticias que tenemos, no solamente está revitalizado, sino que está en marcha y es muy probable que en 2025 tengamos ahora se llama Facilitating Cross-Border Solutions,
complicado de traducir, pero es un instrumento para facilitar las soluciones transfronterizas a los problemas de carácter legal y administrativo. Es decir, vamos a hacer una ECT y vamos a ponernos en el ejemplo máximo. Y con la ECT vamos a intentar tener una serie de planificadores de ambos lados que nos hagan un plan para esa carretera, ese trozo de carretera que nos falta para unir las dos redes. Y entonces, pues nos vamos a encontrar probablemente con algún, además tiene que ser transfronterizo. Nos vamos a encontrar a lo mejor con un problema de, ¿puede un ingeniero portugués firmar un plano de alguna de las construcciones estas en el lado español? Probablemente no, porque no esté registrado en el colegio de ingenieros, porque tal y cual. Bueno, ese tipo de cosas las podemos resolver con B-Solutions y se van a poder resolver seguro con la facility esta para Cross-Border Solutions. Y así sucesivamente. Tenemos un caso entre Noruega y Suecia relacionado con la madera como material de construcción, que allí es el material de construcción número 1. Bueno, pues no es tan fácil poder construir en Suecia casas de madera con madera que no sea sueca. Si la madera es noruega, hay una serie de historias. Bueno, pues nos presentaron el caso, propusimos una solución y entonces en una reunión en la que lo presentamos nos dijeron, pero si este problema lo tenemos en toda Escandinavia. El Consejo Nórdico de Ministros decidió tomar ese B-Solutions y convertirlo en una normativa para todo el Consejo nórdico, es decir, todos los países de Escandinavia, desde Islandia hasta Finlandia, porque gracias a B-Solutions habían identificado una falla en el proceso de integración nórdico, del que están muy orgullosos, pero también tienen sus cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un montón de instrumentos. Si tenemos una idea clara de lo que queremos y construimos una estructura que sea más o menos estable, podemos hacer muchas cosas. Podemos planificar, podemos influir o intentarlo por lo menos en los que toman las decisiones. Podemos tener un espacio donde podamos insistir mucho sobre cuestiones que nos afecten y que necesitamos que se resuelvan rápidamente, o no tan rápidamente, que se resuelvan, como ese tipo de infraestructuras. Sin una estructura permanente en la que cuando el alcalde se vaya y venga el próximo, le podamos dar continuidad, es muy complicado. Por eso, una eurorregión es una buena opción. Una ECT, mucho mejor. Es complicado de armar, pero tenéis el trabajo más difícil, lo tenéis ya hecho. Tenéis un análisis sobre el que se puede planificar mucho. Hay un montón de administraciones públicas detrás. Tenéis la experiencia de otras AECTs de distinto tamaño. Tenéis una AECT eurodistrital, urbana o entre dos municipios. Tenéis otra AECT de muchos municipios encima de un recurso natural muy particular como es el río. Tenéis otra AECT grande entre Galicia y Norte. Con esta AECT completaríamos casi del todo la frontera norte hispano-portuguesa, con lo que yo solo puedo que recomendar encarecidamente que la construyáis. Y ponernos, sobre todo, a vuestra disposición, como estamos aquí, para cualquier cosa. Aunque os digo, tenéis algunos de los mayores expertos en AECTs que hay ahora mismo en Europa, están en esta sala ahora mismo. Con lo cual, aquí tenéis una situación de partida muy buena. Hoy día, bueno, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro realmente ahora es que haya política de cohesión. Si no hay política de cohesión, olvidémonos de la política territorial y de todo lo demás. Mi planteamiento es, no hago más que oír en Bruselas, necesitamos defensa común, necesitamos una acción exterior común. Pero luego ves el presupuesto de la Unión Europea y es entre un 1 y un 2% del PIB de los 27 Estados miembros. En el mejor de los casos, haciendo la cuenta en plan optimista, saldría casi un 2%. Un 2%. Podemos tener defensa común, defensa en serio. Están los rusos así mirándonos claramente. Si vamos a discutir el presupuesto, el marco financiero plurianual de la Unión Europea para los 7 años que van después de 2027, si vamos a seguir trabajando en esos márgenes del 1 y el 2%, ni defensa común, ni acción exterior común, ni nada. Podemos hacer paños calientes como Interreg, pero no. Necesitamos dar ese salto cualitativo en el que por lo menos un 10 o un 12% del Producto Interior Bruto Europeo sea el presupuesto de la Unión. Al mismo tiempo, necesitamos una construcción política de la Unión que sea política de verdad. Este chalaneo a la hora de montar la Comisión o a la hora de montar las mayorías dentro del Parlamento Europeo, además siempre con las claves nacionales. ¿Habéis oído en estos debates que alguien diga que los movimientos que se han estado produciendo en el Parlamento Europeo tengan que ver con alguna política europea, con esa política de intentar ser competitivos con China, con Estados Unidos? No. Pero ¿habéis visto que hay algún periodista cuando va a hablar con nuestros líderes que están en Bruselas que hablen de temas europeos? No. Y no solamente es el caso español, es que cuando va a Olaf Scholz, 3/4 de lo mismo.
O sea, en el fondo parece como que, sobre todo a los medios de comunicación, no les interesara o no se terminen de creer el proceso de construcción europea. Y os lo digo de verdad, por lo menos desde mi punto de vista, nos va la vida en ello. Alemania solita hoy no tiene nada que hacer en el entorno global, nada. Y Alemania con Francia, nada. Los 27 juntos, a lo mejor, pero por separado, nada. China, incluso Estados Unidos, pero es que hasta África, como África se ponga las pilas con el apoyo que está recibiendo de China, también tenemos un problema grave, porque las materias primas están allí, no están aquí. Entonces, sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos una construcción democrática de las mejores del mundo. Tenemos a unos ciudadanos que viven en algunas de las mejores condiciones del mundo, porque no olvidemos, tenemos servicios públicos que ningún otro lugar del mundo los tiene. Hay que protegerlos, y la única forma de protegerlos y garantizar que esos servicios públicos sigan prestando es mediante la consolidación del proceso de construcción europea. Por eso yo soy de los que pide más presupuesto a Bruselas, para que luego nos pueda venir más presupuesto y mejor gestionado. De hecho, a mí me parece muchas veces que el dinero que viene a través de fondos FEDER viene mucho mejor orientado a las necesidades de territorios que afrontan grandes desafíos, como rurales, despoblados y tal, que los dineros que vienen del Gobierno central. Yo no sé qué percepción podéis tener de las comunidades autónomas, seguro que mucho mejor que la mía, pero a mí me da la sensación que de forma genuina, a través del FEDER, de la política de cohesión, es donde se está haciendo la construcción europea de verdad. Por eso, ahora, el gran problema no es el futuro de la cooperación territorial, es el futuro de la cohesión. Si en los debates actuales la cohesión se mantiene en los niveles en los que estamos, automáticamente la cooperación territorial viene, porque es parte integral, fundamental del propio concepto de cohesión. En eso estamos ahora. Martín, es que no estáis defendiendo Interreg. No toca. Ahora toca defender la cohesión. Y cuando tengamos la cohesión consolidada, entonces tocará defender Interreg. Y cuando tengamos Interreg garantizado, que por lo menos quede virgencita, como está hasta ahora, entonces nos tocará pedir un poco más. Eso ya va a ser más complicado. Pero hay que utilizarlo con inteligencia. Utilicemos las estructuras de cooperación territorial como las ACTs para planificar. No para volvernos locos, no para frustrarnos, para planificar a largo plazo. Hay que hacer un ejercicio muy importante. Le tenemos que pedir a los alcaldes que planifiquen para que la gestión la haga su sucesor. Eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de poner en marcha. Pero así es. Tenemos que planificar, dejar el camino preparado para que los que vengan detrás vayan incorporando nuevos ladrillos y a lo mejor dentro de 20 o 30 años podamos conseguir tener lo que ahora soñamos. Pero es que si no, no lo vamos a conseguir nunca. La tendencia siempre es centrífuga, hacia la capital. Nosotros somos los centrípetos, somos los que podemos tirar todavía hacia la periferia y no hay nadie más que lo vaya a hacer. Pero somos muchos. Hay 88 AFTs creadas. La mitad no son... Pero esa mitad que es activa es muy buena. Gestiona un hospital o gestionan servicios de emergencia en alguna frontera importante y muy poblada. Y hay muchísimos. Podríamos poner ejemplos hasta la saciedad. El mensaje es ese. Si tenéis dudas en cuanto a crear la AFT, preguntadle a los vecinos cómo les ha ido en Chávez Berín, cómo le está yendo en Río Miño, cómo lo están haciendo en Galicia Norte. Mirad la plataforma de AFT del Comité Europeo de las Regiones, donde tenéis información yo creo bastante precisa de las 88 AFTs que existen. Preguntarnos a la ARFE y, sobre todo, si tenéis alguna dificultad, si veis que hay algún obstáculo insalvable, lo más probable es que sea salvable. Y probablemente nosotros, si no tenemos la solución, sí que tenemos los instrumentos para poder definir bien ese problema, ver si existe, ver si no, e intentar buscar una solución. Pero en general, casi siempre, todo tiene solución si tiene que ver con inversiones, con planificación o con desarrollo territorial. Esa es la experiencia nuestra hasta la fecha. Tenemos una memoria larga en la que podemos ver que realmente se ha producido un avance extraordinario. Nosotros hay muchas cosas que damos por sentadas hoy, pero que hace 20 o 25 no las podíamos dar por sentadas. Todo es posible, pero hay que hacer apuestas firmes, como por ejemplo constituir una ACT. Ese era el mensaje fundamental que quería daros y sobre todo quedar enteramente a vuestra disposición para preguntas y tal, que es donde me imagino que va a estar luego la amiga de la cuestión. Eso me vale para hoy, pero cuando nos vayamos de aquí, yo trabajo en esto 24/7, o sea, estoy a vuestra entera disposición en cualquier momento, y muchos ya lo sabéis, para poder volver cuando haga falta, para llamar a alguien para que venga porque sabe mucho más, para que os cuente lo que sea, o para inventar juntos
pues cualquier elemento que consiga que esta FT pues sea otro nuevo éxito de la cooperación territorial y transfronteriza gallega y de norte. Así que muchas gracias por haberme invitado y por vuestra atención.